Hola a todos y bienvenidos a las jornadas abiertas del Máster de SEO de Big SEO. Como cada año vamos a tener 3 días en los que vamos a hablar muchísimo de SEO y que espero que puedan ser muy interesantes para vosotros. Como sabéis, hoy es una jornada en la que hablamos Jaime y yo sobre el mercado laboral del SEO. Sin pelos en la lengua podéis preguntar lo que queráis. Lo mejor y lo peor de la profesión, todo lo podéis preguntar. Mañana hacemos una masterclass, Romu y yo, charlando de cómo se posiciona en 2024 con todo el contenido que hay en Internet de IA, qué puedo hacer para que mis webs estén a otro nivel y ranquen en primera posición. Y pasado mañana, es decir, el jueves a las 5, tenemos la presentación de la nueva edición del máster con todas las clases nuevas, las novedades, etcétera, etcétera. Entonces, 3 días en los que a las 5 de la tarde charlaremos de SEO, ¿vale? La jornada de hoy, que ya lo veo que lo preguntáis en el chat, como siempre, pues quedará efectivamente grabada. Yo prefiero que estéis aquí en directo para charlar con vosotros y hacer preguntas, pero si alguno se tiene que ir y no hemos acabado, pues mañana la tendréis en el correo, ¿vale? Sin problema. Entonces, vamos a arrancar y si no me equivoco, ¡pum! Slides. Muy bien, Javi. Maravilloso. Se nota que he hecho unos cuantos, ¿eh? Como decía, jornadas abiertas del Máster de SEO, Mercado Laboral del SEO 2024. Primero de todo, breve introducción, ¿vale? Hay mucha gente que ya nos conoce, pero también hay gente nueva en el chat. Voy a hablar un poco de Big SEO en 30 segundos. Que sepáis que Big SEO realmente son 2 empresas. Hay 2 marcas de Big SEO. Una es Big SEO Agency, otra es Big SEO Academy, ¿vale? Big SEO Agency es la agencia de marketing digital que está aquí atrás, pero en la zona de la izquierda, que no estáis viendo, en la que, bueno, trabajamos en la captación de tráfico orgánico y también campañas de ads para clientes en todo el mundo. Hemos trabajado con cientos de ellos, actualmente probablemente más de 100 clientes, y en la que lo que nos ocupa, ¿no?, que es hablar de SEO, pues trabajan más de 20 SEOs en proyectos como Binance, Toast, Roca, Grupo Planeta y muchísimos más que podéis ir a la web y ver. Trabajamos con proyectos nacionales, internacionales, SEO local, todo, ¿vale? Y en la academia, que nació más tarde, es precisamente una división en la que enseñamos el SEO, entre otras cosas, que hacemos en la agencia, ¿vale? Y tenemos el máster de SEO líder en español y más de 5.000 alumnos entre todas las formaciones, no solo en el máster de SEO, en todo el mundo también. Y yo no lo he puesto aquí, pero veo a bien que también nos presentemos para la gente que no nos pueda conocer. En mi caso, soy Javi Martínez, he hecho SEO durante 7 años, luego fui Key Account Manager aquí en Big SEO, ahora soy CMO, creo que me ha dado tiempo a trabajar con muchos SEOs, a ver muchos proyectos y creo, ya veremos, pero creo que algo interesante tendré que aportar. Y en este caso me acompaña Jaime, que estos SEOs que veis aquí en la presentación, perdón, que estos SEOs que veis aquí en la presentación, pues son el equipo de Jaime, porque Jaime es Head of SEO en Big SEO. Eso es. Yo no sé si quiero decir cuánto tiempo llevo trabajando en el SEO, la verdad, porque eso Te hace mayor. me hace demasiado mayor, pero podríamos decir que son casi 15 años trabajando en SEO. Estaba abriendo Google en un garaje el primer día y estaba Jaime ahí ya entrando, ¿sabes? Casi antes, sí. Y yo he trabajado en otras agencias previamente, he trabajado en cliente final también. Y ya llevo casi 3 añitos aquí en Big SEO con un equipazo que tenemos. Y lo mejor, lo que yo estaba pensando, qué mejor manera que enseñar a hacer SEO en la academia que con lo que aprendemos y experimentamos y evolucionamos en el día a día de nuestra agencia. Sí, de hecho, por ahí estamos Jaime y yo dando clases en las formaciones. Y bien, aunque os pueda parecer algo un poco básico, creo que no está de más poner las bases. ¿Vale? Quizá alguien se sorprende. Voy a mover ahí la cámara. Perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace un SEO? ¿Vale? Un SEO su trabajo va de buscar keywords. Su trabajo va de conseguir enlaces. Su trabajo va de crear contenido. Estoy seguro que esas 3 cosas, mucha gente que esté ahora escuchando, las habrán oído de forma interminable. Y no solo la gente que se quiere dedicar al SEO, sino también muchas veces las empresas. Creo que tienen algunos términos o algunas creencias alrededor del SEO que pueden estar un poco equivocadas, ¿vale? Contamos la broma que hay entre tú y yo.
La de las meta keywords. Un SEO hace meta Literal keywords, también. pone meta keywords. Optimizar meta keywords, eso es una broma nuestra interna, o escribir titles. ¿Qué es el SEO? El SEO va de keywords, va de conseguir enlaces, va de crear contenido, ¿no? Mucha estrategia del blog, hay que crear contenidos en el blog, etcétera, etcétera. Bien, si nos vamos a la realidad del SEO, realmente no ha cambiado en muchos años. O sea, el SEO cambia, pero el objetivo del SEO realmente no. Porque si los SEOs trabajamos mayoritariamente en Google, que al final es el líder de mercado, sin lugar a dudas, Google quiere dar el mejor resultado a la búsqueda de un usuario en el menor tiempo posible. ¿Cómo es esto? Pues esto lo vemos en cualquier búsqueda que hagamos en Google. Yo pongo aquí instalaciones de aerotermia y como veis, Google me dice, pues mira, en menos de un segundo he conseguido mostrarte tu resultado, ¿vale? Te da varios anuncios, que es de lo que vive Google, de los anuncios, y debajo sale el resultado de SEO, ¿vale? Entender Google es imprescindible para saber hacer SEO, ¿no? Google es una plataforma que cuando tú haces una búsqueda te da el mejor resultado posible a tu búsqueda. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante el SEO para Google? Porque en base a dar los mejores resultados la gente va a seguir usando su buscador y por ende podrán seguir poniendo anuncios, que es de lo que monetizan, ¿vale? El 80 y pico % de los ingresos de Google, 85 creo, viene de los anuncios. Entonces, ¿por qué la gente sigue usando Google? ¿Por los anuncios? No, a ninguno nos gusta ver anuncios. Tenemos que convivir con ellos porque es la forma en la que monetiza la plataforma. Pero, como los resultados que vienen de SEO después de los anuncios son los que ofrece Google, que son mejor que cualquier otro buscador, ¿no? Ya sea Bing, Yahoo, etcétera, pues la gente sigue usando Google. En España, la cuota de mercado de Google es arriba del 90%, en Latinoamérica también, o sea, casi que en el mundo occidental Google es el rey, ¿vale? Y precisamente es por dar estos resultados tan óptimos y tan rápido para las búsquedas que hacen los usuarios. Entonces, si nosotros optimizamos para Google, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir estas búsquedas en negocio para los proyectos en los que trabajamos. Tú puedes ser SEO freelance o trabajar en una agencia y tener clientes. Puede que sea que quieras hacer SEO para tu proyecto, no tu e-commerce. Da igual el tipo de web. El SEO va de capitalizar esta demanda, ¿no? Las búsquedas en Google son demanda, somos personas queriendo conseguir información o contratar algo o comprar algo. Y nosotros como SEOs tenemos que saber identificar esta demanda y capitalizarla para el proyecto de turno con el que trabajemos, ¿no? Que eso va a ser situacional. En una agencia, por ejemplo, puedes tener varios clientes con modelos de negocio muy diferentes en los que tienes que saber identificar esta demanda y con la web del cliente no solo posicionar, sino transformar el tráfico en clientes o en retorno, digamos, ¿vale? Y el SEO al final va de esto, porque por eso esto es lo que hace al SEO rentable, saber capitalizar las búsquedas que hay en un sector, ¿vale? Entonces, si hablamos de enlaces, de keywords, de contenido, ¿no? Que son como grandes clichés que hay en el SEO, pues bueno, pueden ser más o menos relevantes. De hecho, sobre eso también tenemos una opinión y podríamos ponernos a hablar ahora. Pero todo eso serán tareas, serán acciones puntualmente que hay que hacer. El objetivo, la máxima, es capitalizar las búsquedas que suceden en nuestro caso, ya que supongo que la mayoría de la gente que está aquí es de la parte más occidental del mundo, pues en nuestro caso en Google, ¿vale? ¿Algún comentario? ¿Estás de acuerdo? Sería muy bueno que ya nada más empezar no estuviésemos de acuerdo. No, te iba a decir que qué bien lo has explicado, Javi. Ese es el comentario que puedo hacer hasta este momento. Me parece bien. Esto es lo que he aprendido en 7 años como SEO. Cortamos el directo. No tengo, y ya está. No tengo nada más que decir. Bien, seguimos. ¿Qué se necesita? Y aquí ya nos vamos a lo personal, ¿vale? Ya hemos introducido qué es el SEO, cuál es el objetivo del SEO como profesión, ¿vale? Y vamos a las características que tiene que tener, o debería, una persona para trabajar de SEO. Y a ver si estás de acuerdo, Jaime, porque esto lo podemos discutir. Yo no te he consultado cuáles son, entonces la discusión puede ser genuina de que creas que falta algo o sobra algo, ¿vale? Claro, que quede claro que esto es una presentación que a mí me queda igual de nuevas que a los compañeros que están viendo el directo. Pero es que de directo. eso se trata, si no, esto no sería orgánico, como el tráfico. Efectivamente. Bien, visión estratégica. A mí me parece muy relevante porque precisamente entre todo lo que se puede hacer en un proyecto, más allá de esos 3 clichés que he puesto de las keywords, el contenido, los enlaces en el SEO, hay factores de posicionamiento que no te los acabas.
puedes optimizar velocidad de carga, headings, metadatos, puedes optimizar los backlinks, como decíamos antes, puedes optimizar los datos estructurados. El SEO tiene una cantidad de cosas a optimizar, no es infinita, pero es muy grande. Entonces, tener una visión estratégica en la que de todo lo que se puede hacer con un proyecto, sepas trazar, digamos, la ruta que consideras más eficiente para empezar a trabajar en él y conseguir los resultados en el menos tiempo posible, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que el SEO es medio largo plazista, ¿vale? En el SEO tener resultados en el corto plazo, si no es que estás trabajando con un proyecto muy, muy grande, la mayoría de las veces es difícil, ¿vale? Pero menos es 6 meses que un año, ¿no? Entonces, la ruta, ¿no? La estrategia que vas a marcar para un proyecto, para ejecutar las acciones y tener resultados dentro de lo que cabe en el menor tiempo posible, me parece una cualidad, pues, bastante relevante. ¿A ti te lo parece? Sí, lo es, desde luego que sí. Al final tienes que saber plantear una estrategia, planificar muy bien cómo vas a conseguir esos resultados que estás esperando. Entonces, es cierto que es una característica que se aprende también con el tiempo, que al final la experiencia lo que hace es que vayas teniendo esa visión estratégica, quizás en un punto inicial sí. es complicado que veas cuál puede ser la estrategia para un determinado cliente. Obviamente. Y a través del aprendizaje de aplicar diferentes estrategias a diferentes modelos, pues vas a ir pudiendo aplicar eso en los nuevos proyectos y vas a poder ir aprendiendo cada vez mejor qué es relevante para un proyecto y qué no es relevante para un proyecto, ¿no? Porque quizás eso es una de las cuestiones también que es bastante interesante, que es que si el SEO fuese ABC y para todos los proyectos valiese hacer lo mismo, pues sería muy sencillo porque nos todos quedaríamos sin trabajo, ¿eh? Totalmente. Pero lo bonito es que dependiendo del proyecto, dependiendo de la casuística, dependiendo del sector, vas a tener que hacer unas cosas u otras, ¿no? Incluso dependiendo de la competencia que tengas para ese determinado sector. Entonces, esa visión estratégica, poder entenderlo, saber priorizar, etcétera, etcétera, es una característica fundamental, sin ninguna duda. Estoy leyendo un poco el chat. No puedo aún responder a todo. Al final responderemos todo lo que podamos. Pero está muy animado el chat. Está muy animado y también está... hay muchos graciosetes. No lo digo a buenas. Dice por aquí Alejandro que yo quiero discutir hoy sí o sí. Es que es como se aprende. Pero tienes razón, está dando esa sensación, que pues ahora buscamos algo en lo que no estemos de acuerdo. Dice Carlos, porque no voy a leer solo a la gente que vaya a favor de SEO. Dice Carlos, en 5 años nadie usará Google para hacer búsquedas. Tal y como hemos dicho al principio, al menos yo, y Jaime lleva más que yo en el SEO, yo hace 10 años ya escuchaba que el SEO se iba a morir. Entonces, pues bueno, parece que es el debate infinito, pero que van pasando los años y ahí está Google dominando las búsquedas. Y nos decía por aquí también que el SEO es como el interés compuesto. Pues sí, yo estoy de acuerdo. El SEO es una bola de nieve que se hace más grande y que cuanto más lo trabajes, más retorno puede tener. Bien, pero vamos a seguir. Generación de negocio. Creo que esto ha quedado explicado anteriormente, ¿no? O sea, de forma intrínseca, el SEO se trata de conseguir tráfico cualificado que genera impacto en el negocio de turno. Los negocios pueden ser muchos, pueden ser tuyos, pueden ser de tus clientes, pero tiene que tener un retorno, al menos para ser un servicio, ¿vale? Uno puede tener sus propias webs y hacerlo por hobby incluso, ¿no? Y querer posicionar sobre temáticas afines a ti o sobre las que entiendas mucho, pero normalmente el SEO profesional, como ya es dentro del mundo de los negocios, pues tiene que ser un canal de captación rentable para el proyecto con el que trabajes, igual que las campañas de anuncios, ¿no? Los anuncios que veíamos en la diapositiva anterior también tienen que ser rentables. Probablemente un clic en uno de esos anuncios valga 1, 2 euros, 3 euros, dependiendo del sector, y ese tráfico luego se tiene que transformar en leads, que finalmente, cuando les entregas un presupuesto y te lo aceptan, pues acabas haciendo una instalación de la hipertermia, ¿no? Pues por ahí van los tiros. Lo mismo pasa con el SEO. En este caso no se paga por el clic, pero, o sea, es orgánico, pero en el medio plazo tiene que conseguir el mismo objetivo, que es el retorno para la persona o el cliente que está contratando SEO, ¿vale? Y qué interesante es esto porque quizás históricamente se ha entendido el SEO como, bueno, un canal a fondo perdido, sin retorno,
provocado probablemente por un SEO que se hacía antiguamente, que consistía en generar visibilidad, en adquirir tráfico, ni siquiera eso, ¿no? Voy a hablar de gráficas, de herramientas como Sistrix que van para arriba, que van creciendo, etcétera, etcétera, y que realmente no le aportan nada a un proyecto, ¿no? Entonces, esa diferenciación y como SEOs, el hecho de ser capaces de decir, no, yo es que voy a hacer un SEO que tenga un retorno, lo que estabas diciendo, ¿no? Que pueda generar negocio al cliente que tengo, a mi propio proyecto, etcétera, etcétera. Creo que es el punto diferencial y que, bueno, que a día de hoy hay muchos SEOs todavía que luchan por conseguir métricas que tienen poco impacto. Totalmente, que son métricas vanidosas a veces que llamamos, que es cómo crece este proyecto, pero realmente no está aportando nada, ¿no? Nos preguntan por el chat cuáles son las tendencias del SEO para este 2024 y me viene muy bien para recordaros que hablaremos de ello mañana. Entonces, mañana a las 5 seguimos. Y ahora que ya he puesto la cuña, conocimientos técnicos y analíticos. Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no va a durar una hora. También, dentro de lo que hemos dicho, pues de todo lo que puedes hacer, entender lo que pasa en un proyecto, cómo impactan las acciones que llevas a cabo. Hay que saber leer la analítica de ese proyecto y sacar conclusiones, ¿vale? Y conocimientos técnicos para poder analizar las webs. No todo el SEO es técnico, ni mucho menos. Hay mucha parte de saber entender la demanda, la intención de búsqueda, cómo plantear acciones que muchas veces no son técnicas y pueden tener grandes resultados, pero sí que hay una parte del SEO que es más técnica, que puede estar relacionada, qué sé yo, con algunos aspectos como velocidad de carga, algunos aspectos más relacionados con HTML, con temas de código, y hacen falta ciertos conocimientos, ¿vale? Constante actualización, bueno, en la medida en la que hay muchos cambios, que de hecho muchos ya están saliendo en el chat, que hay gente hablando de Gemini, de la inteligencia artificial y demás, que es la temática del directo de mañana, pues en el SEO hay cambios, ¿vale? Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, sí, pero es que hace unos años estábamos hablando de la posición cero y de los knowledge graph y de los resultados enriquecidos y de un montón de cosas que siempre generan el debate de ahora la gente se va a quedar en la página de resultados y no va a ir o sea, se va a quedar en la página de resultados de Google y no va a hacer clic, ¿no? Eso en números no se refleja así, ¿eh? De hecho, mañana enseñaremos datos de cómo han crecido los clics que envía Google a webs año tras año, ¿vale? Pero bueno, siempre es una incógnita y es normal que genere inquietudes y preguntas, ¿no? De cómo afectan los cambios que hay en el SEO a los resultados que tienes con tus webs posicionadas, ¿vale? Pero, sin lugar a dudas, el SEO cambia y hay que estar actualizado, no solo en Google. De hecho, salen plataformas, SEO para Google, SEO para Amazon. Estaban hablando aquí por el chat de Etsy, ¿no? De SEO para Etsy. Es como, dependiendo de dónde esté tu potencial cliente, pues tienes que intentar posicionar y conseguir tráfico, con lo cual sí, hay que estar bastante actualizado. No es una cosa que vayas a aprender hoy y tal cual como se hace hoy, dentro de 10 años vaya a ser estrictamente igual, ¿no? Habrán cambios, ¿no? Totalmente. Veo, Javi, que luego estás poniendo también como características. Hay dos que podrían estar relacionadas, sí, ¿no? Quizás, de hecho van de la mano, yo creo. Que son la de toma de decisiones y saber priorizar. Mira, yo aquí también he visto el listado, ¿no? Completo, toma de decisiones, saber priorizar. Yo iría alguna más, pondría. Yo añadiría también pensamiento crítico. Está muy relacionado, ¿eh? Con la toma de decisiones y con saber priorizar. Con el criterio, ¿no? Digamos que... Totalmente. Incluso, bueno, el hecho de ser resolutivos también me parece que es algo importante. Pero justo eso, pensamiento crítico, toma de decisiones, saber priorizar, es muy importante y está muy relacionado con la generación de negocio. Claro, como tienes muchas cosas que hacer, pues en algún momento tendrás que decir por dónde empiezas. Y que después, ¿qué opinas del mito este de...? Bueno, no sé si mito o realidad. Vamos a ponerlo encima de la mesa. Ponerme a prueba, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se necesita para conseguir resultados en SEO? Desde tu experiencia, tu punto de vista, Javi. Pregunta difícil, comprometida, y que la respuesta a lo mejor no vaya a ser todo lo contundente que os gustaría, ¿vale? Pero yo creo que depende del sector, en la medida, o sea, de cuánta demanda hay, depende también de la competencia que haya y del proyecto con el que trabajas. Es decir, cualquiera de estas variables afectan a cómo de rápido vas a poder conseguir resultados a nivel de SEO. Me lo invento. Tú me dices, sector de hoteles en Barcelona. Competencia totalmente demente. O sea, es uno de los sectores, el de los hoteles, de los más competidos. Tú dices, en este sector vas a tardar años en tener resultados. Bueno, es que a lo mejor tu cliente es Booking y a lo mejor puedes tener resultados en un mes. Si tú me dices que empiezas a trabajar con un hotel que acaba de abrir en el centro de Barcelona,
es que a lo mejor necesitas un año para empezar a ver resultados, pero es que es normal, es que es el tráfico que quiere todo el mundo. Tú piensas que normalmente la alternativa es pagar el tráfico. ¿Qué quieres tener? ¿Un clic gratis? O en hoteles que a lo mejor un clic puede valer 3 o 4 euros. ¿Qué clic quieres? El clic gratis, ¿no? Pues eso hace que en ciertos sectores pues haya competencia y haya que hacer buen SEO y tener paciencia para posicionar. Ahora me dices, por ejemplo, en un sector en el que no hay competencia, seguramente con una web que incluso sea nueva, con una marca que es nueva, puedes posicionar rápido porque no hay otras alternativas para cubrir esas intenciones de búsqueda, ¿no? Entonces todo depende de, yo creo, estos 3 factores, con lo cual se queda rabia porque molaría poder decir, no, se tarda 45 días, ¿vale? Esa sería la respuesta que querría todo el mundo, pero es que hay demasiadas aristas, hay variables que muchas veces no puedes controlar. Es como, me entra un cliente, trabajas en una agencia, por ejemplo, aquí, me entra este cliente y esa es la capacidad analítica de la que hablábamos antes de ver, vale, ¿dónde está el cliente? ¿Qué dominio tiene? ¿Qué histórico tiene? ¿Cómo va el tráfico de este proyecto? ¿Cómo es la demanda? ¿Quién hay posicionado para esta demanda? Y ahí empezará pues tomar decisiones y hacer una buena estrategia. Me gustaría hacer una frase que hile todos los puntos. Pero por eso están aquí, desde mi punto de vista, estos puntos y nos queda uno que, bueno, pone a veces, porque el SEO es trabajo en equipo. A veces, ¿no? En una agencia donde trabajas con muchos SEOs, sí. Si eres freelance, no necesariamente. A lo mejor estás tú solo llevando los proyectos, gestionándolos y tienes contacto únicamente con el cliente, no tienes un equipo. Con lo cual, por eso he dicho a veces, porque tenemos que acordarnos de que hay muchos tipos de SEOs. Totalmente, totalmente. Yo no sé si quiero llevarme un poco de hate con respecto a la pregunta que te he hecho, pero creo que lo voy a decir también. Que es que, no sé por qué voy a decir esto así de repente en este directo, pero históricamente se ha dicho que el SEO por lo menos necesita 6 meses o un año para conseguir resultados, ¿vale? De forma muy general. Y realmente la respuesta es la que os ha dado Javi, de que depende del sector, etcétera, etcétera. Esos 6 meses o un año lo que han permitido a algunos profesionales dentro del mundo del SEO, por decirlo de alguna manera, es que sin hacer acciones de SEO o sin saber realmente conseguir resultados a nivel de SEO, se han dado un margen de 6 meses o un año para conseguir esos resultados, porque se está diciendo que históricamente el SEO para mostrar resultados necesita ese tiempo. Y no es verdad, no es verdad. Es decir, cada proyecto necesita el tiempo en función de la competencia, etcétera, etcétera. Es cierto que para hacer SEO hay que hacer un montón de cosas, un montón de estrategias, aplicarlo en un montón de aristas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el primer día hay que trabajar para poder conseguir resultados en SEO a 6 meses, a un año o al tiempo que corresponda. Podríamos conseguir resultados a 3, 4 meses también, dependiendo del sector, sin ningún problema, ¿no? Pero habrá que trabajar desde el primer momento. Yo lo que me gustaría es que la gente se desmarque de, bueno, como el SEO consigue resultados a un año, me voy a poner a trabajar en el mes 11 y voy a creer que voy a conseguir esos resultados. No, claro, no. Para nada es verdad. Es un acumulado, no va así. Eso ¿vale? Es, pero bueno, es importante decirlo porque sabemos lo que hay a veces en el sector. Vamos a hablar de las características del mercado laboral del SEO, ¿vale? Y aquí quiero decir de antemano que vamos a generalizar, ¿vale? Yo voy a hablar en base a mi experiencia de muchísimas empresas que conozco que hacen SEO o que son empresas de SEO y hay cosas en la pantalla buenas y malas. Y vamos a hablar sin problemas de todas ellas, ¿vale? De nuevo, como luego que hablaremos de los sueldos, que es un tema controvertido. ¿Habrá empresas que se salgan de la media que no cumplen estas características? Sí, obviamente. Pero lo que intentamos es establecer un poco el marco, ¿no? O sea, lo que estaría en la media. Y si tenéis alguna duda o si algunos no conocéis el sector del SEO, tanto ahora con lo que vamos a hablar y contrastándolo con profesionales del sector o con lo que veáis en el LinkedIn de empresas que contratan SEOs, igual que luego con el tema de los salarios. Podéis comprobar vosotros mismos. Yo creo que la información se ajusta bastante a la realidad, pero ya me lo dirá Jaime, a ver qué piensa él. A ver, el sector del SEO, sector en crecimiento, el digital en general, ¿vale? Aquí no vamos a decir que solo el SEO, el sector digital sigue creciendo año tras año, cada vez más de lo que se hacía fuera de Internet se hace fuera de Internet. Esto implica no solo SEO, como decía, sino inversión que se hacía en televisión. Ahora se mete en anuncios en Instagram, en Google, etcétera. Inversión que se hacía en tener visibilidad en espacios físicos. Ahora, donde se pone en SEO, ¿vale? Entonces, sigue habiendo empresas
cada año que no hacían SEO y empiezan a hacerlo y el sector crece, ¿vale? Tanto para trabajar en él como para, por ejemplo, si eres freelance o eres una agencia de SEO, para seguir cerrando clientes y generando pues más volumen de negocio, ¿vale? En mi opinión, y a ver si estás de acuerdo, Jaime, porque tú contratas a muchos SEOs, hay mayor oferta laboral que demanda. Es decir, hay más posiciones abiertas para contratar SEOs que SEOs que cumplan esos requisitos para optar a la oferta, ¿vale? No sé cómo estará ahora, porque ahora ya te encargas tú de esto 100%, pero yo he tenido la oportunidad en el pasado alguna vez que me ha dicho por aquí Marco, oye, ¿me ayudas en una entrevista? ¿Me ayudas a hacer un proceso de selección? Y digo, venga, te echo un cable. Y que muchas veces están revisando la gente que se apunta a un proceso de selección en LinkedIn y de SEO poco. A lo mejor estás pidiendo un perfil de SEO que tenga unos meses de experiencia para hacer prácticas o un año de experiencia para ser junior o incluso una posición de SEO manager, de decir, quiero a alguien que tenga al menos 3 años de experiencia. Y te pones a revisar los perfiles que llegan. Y yo no sé si esto es un poco como InfoJobs en su día, que la gente se apuntaba a todo. Es como, ya me descartarán ellos, pero que muchas veces ves los perfiles y dices, hostia, es que de las 100 personas o 100 y pico que se me apuntan, que cumplan los requisitos, hay 3. Y luego tengo aún que entrevistarlos y ver si me encajan, ¿no? O sea, que no es que esos 3 puedan optar a la posición. Digo, de pasar el primer filtro y que sean personas con las que al menos puedas hablar para hacer una entrevista, ¿sabes? Para mí, no quiero nombrarlo como una burbuja dentro del SEO, pero podría hablarse de que hay una burbuja, porque realmente es un sector que está muy en alza, que hay mucha demanda, precisamente por lo que estás comentando. Todas las empresas ahora mismo o tienen su propio departamento o subcontratan servicios o necesitan estar presentes en Internet y por lo tanto se buscan SEOs y no hay tanto SEO profesional por un lado y falta, desde mi punto de vista, calidad en esos SEOs, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, lo voy a contar también. Nosotros en Big SEO lo que hacemos es que intentamos formar a compañeros desde la base, que vayan creciendo, que vayan evolucionando con nosotros y les vamos formando. La necesidad de SEOs fuera de la agencia de Big SEO es tal que tenemos clientes llamando a la puerta de Big SEO, llevándose a compañeros de la agencia directamente. Uh-huh. Cantidad de... Que eso lo hablaremos en el penúltimo punto. La parte de la rotación. La parte de la rotación. Pero lo que quiero transmitir es que hay una mayor oferta laboral que demanda y eso provoca que muchos SEOs, desde mi punto de vista, a veces sin experiencia, se vayan a proyectos importantes porque la demanda ahí existe y como no hay suficiente personal que esté cualificado, pues va quien puede ir a esos proyectos y al final, es decir, desde el punto de vista profesional, fabuloso, porque yo puedo optar a un montón de proyectos, a un montón de clientes, de un montón de oportunidades. Uh-huh. Desde el punto de vista de empresa, si me pongo en el punto de vista de empresa... como empleado, para que te lleguen ofertas, brutal. Espectacular, espectacular. Como empresa que quieres contratar, obviamente... Pues... No, porque estoy probablemente sobrepagando a compañeros para meterlos en mi equipo que no tienen en muchas ocasiones la formación adecuada. Tú pones unas características, como no encuentras a nadie, pues dices, bueno, va un poco menos de experiencia, bueno, va un poco menos de conocimiento. Y al final me llevo... Y lo que hacen es que sube los sueldos de efectivamente, me llevo quizás lo que para mí es un specialist y lo pongo como manager en otra empresa porque tengo esa necesidad, ¿no? Entonces, evidentemente, como empleado, es espectacular el sector, no tengo ninguna duda. Mira, dice Jesús, pregunta muy interesante. ¿Y cómo consigues esa experiencia si no se le contrata a tanta gente sin experiencia? Es la pescadilla que se muerde de la cola. Bueno, luego hablaremos de lo que es la carrera profesional de un SEO, ¿no? Y todas las posiciones que hay. Yo te diría que no, o sea, no tener experiencia no es nada malo, porque nadie nace sabiendo. Lo que pasa es que si no tienes experiencia, no tendrías que estar apuntándote a un proceso de selección de un SEO manager o de un SEO senior, ¿no? O sea, yo creo que para cada nivel de experiencia hay una posición y que a veces si no tienes experiencia, una muy buena forma de empezar en el SEO es hacer prácticas, que es como empecé yo, ¿vale? Yo empecé en una agencia de aquí de Barcelona de prácticas y estuve muchísimo tiempo dedicándome para ponerme al nivel y que al final me contrataron y así fue, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que empieza de prácticas, otros no hace falta que hagan las prácticas y empiezan con una posición de junior, con un sueldo pues obviamente más bajo, porque de eso se trata la carrera profesional, ¿vale? Lo que creo, y no digo que sea tu caso, Jesús, pero que muchas veces, si tú ves en un proceso de selección, se busca SEO manager, mínimo 3 años de experiencia. Igual si tienes 6 meses de experiencia, apuntándote al proceso, estás
dando mala imagen que consiguiendo algo bueno, ¿no? Porque el perfil te lo van a descartar y van a pensar, pero esta persona, si no cumple las características, ha leído la oferta, ¿vale? Que yo entiendo que tenemos que ser críticos con el mercado laboral, que hay muchas empresas que viven en una nube, que esperan, que quieren ofrecer a sus empleados lo mínimo posible, pero pedir lo máximo posible. Sí, esas realidades están. Y muchas cosas que estoy leyendo en el chat son verdad, ¿vale? Pero tengamos los dos puntos de vista. También, y que quizás no los conocéis, pero os lo decimos nosotros, que jolín, que hemos publicado ofertas en LinkedIn y hemos visto lo que hay, lo que se presenta, y muchas veces es como, no has leído la oferta, ¿vale? O sea, no puede ser que haga un proceso de selección, ponga una oferta y se presenten 150 personas y haya 3 personas que literalmente los 4 puntos que pide la oferta los cumplen. El resto, a lo mejor no es SEO, no tiene experiencia, es como, busca un SEO manager, una persona con cierto recorrido. Quizá hay otra posición para SEO Junior, obviamente con un salario inferior, y que se ajusta más a la experiencia que puede tener el perfil. O quizá ahora no la tengo abierta, pero pongo la posición dentro de un mes, dentro de 2 meses, ¿sabes? Aquí a lo largo del año se contratan muchos SEOs y no a todos se les pide lo mismo. Es dependiendo la posición y también una posición más ligada a unas responsabilidades y a un sueldo. Bien. Vamos a avanzar un poco, porque si no. Trabajo remoto, semipresencial y presencial. Eso siempre ha sido parte del sector digital, ¿vale? En muchas empresas sí que es cierto que se ha puesto más de moda a través de la pandemia, pero en el sector digital ya estaba antes de la pandemia, ¿vale? Básicamente es que en el convenio de publicidad de trabajo está presente el trabajo en remoto, con lo cual yo en mi caso ya antes de la pandemia en la agencia en la que trabajaba, si quería hacer remoto, pues simplemente avisaba y no había ningún problema porque la gente trabajase desde casa o incluso una parte del equipo estaba siempre en remoto. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, no, bueno, a día de hoy en Vixeo tenemos una buena parte de la plantilla en teletrabajo, siempre en remoto, que ni siquiera están aquí en las oficinas de Barcelona. Y el resto de compañeros, la verdad es que dependiendo, tenemos bastante disponibilidad o para trabajar en remoto o de manera presencial. A mí me gusta venir de forma presencial para estar con el equipo y demás, pero es cierto que las oportunidades de trabajar en remoto son una maravilla, ¿no? Al final estamos hablando del sector digital. También porque puedes... Perdón. También porque puedes optar a ofertas que no necesariamente son de tu localidad, digamos, ¿no? Y de hecho, de los SEOs que hay en Vixeo, en full remoto, no que se queden algún día en remoto, sino que están en otras partes de España, especialmente en el sur, en Andalucía, está en la mitad. Tenemos para formar una división ahí en Andalucía. Pero yo creo que de todos los SEOs que hay, no quizá la mitad, pero 30 o 40% estarán en remoto, seguro. Bien, beneficios para empleados. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, típico seguro de salud, ticket restaurante, qué sé yo, temas de guardería, de gimnasio, este tipo de cosas. Esto pasa por el hecho de la competitividad que hay para contratar SEOs, ¿no? En la medida en que cuesta mucho contratar SEOs, pues al final eso lo que hace es que los salarios suban y que las empresas ofrezcan cada vez más cosas para convencer a la gente y ficharla, ¿vale? Entonces, beneficios para empleados. Por ejemplo, en el caso de Vixeo tenemos el tema de la comida y el seguro de salud. Y transporte. Y el tema de transporte. Y tema de transporte. Y guardería incluso. Sí, bueno, yo eso no lo sabía porque creo que no nos afecta. Que yo sepa, igual. Igual no lo sé y tienes un hijo y la estoy cagando, pero... No nos afecta a ninguno de estos por ahora. Por eso no lo sabíamos. Pero bueno, y en otras y muchas otras opciones que podéis encontrar en las ofertas que hay a nivel de SEO. También es un sector con muchas startups fichando y que tienen como esta, vamos a decir, mentalidad de cuidar al empleado, pues darle retribución flexible, ¿no? O beneficios para que pues esté más a gusto y poder fichar. No se trata solo de cuidar a los que tienes, sino de ir al mercado y tener una oferta más interesante, ¿vale? Por lo tanto, es un sector con poco desempleo. Se suele decir que el sector de digital es como de paro cero. No sé si cero me parece demasiado, pero sin duda, yo de todos los SEOs que conozco, que son decenas y decenas, yo no conozco a ninguno pues que le esté yendo mal o que le falte trabajo, ¿vale? Sí que, como hablabais algunos en el chat, pues como en cualquier profesión, dar ese primer paso es importante, ¿no? De conseguir la primera oportunidad, de empezar en el primer sitio de prácticas o de junior, pero es un sector en el que pones la pata en él, ya la rueda empieza a girar, ¿no? O sea, empiezas a sumar experiencia, empiezan a llegar ofertas por LinkedIn, lo que nos lleva al siguiente punto, que es un sector con rotación. No necesariamente es algo negativo, porque cuando la gente decide rotar es porque de forma voluntaria se cambia de empleo, ¿vale? Pero
si a lo mejor comparásemos con otras profesiones, que esto me pasa mucho a veces fuera del trabajo, ¿no? Hablando con amigos o gente que se dedica a otras cosas, le dices que en este sector, que en muchos casos la gente dura en una empresa 2 años y luego se mueve para seguir creciendo, les peta la cabeza, ¿sabes? A lo mejor esto se lo dices en otras profesiones, donde la gente se puede tirar 20 años en una empresa y no lo entienden, ¿sabes? O, por ejemplo, a mis padres les cuesta entenderlo, ¿sabes? Pero bueno, sí que es cierto que es así. Es un sector en el que, pues al haber mucha competitividad por fichar, y esto tampoco pasa solo en el SEO, también pasa en gente que se dedica al mundo de los ads, que se dedican al email marketing, a la analítica, al CRO, pues como hay competitividad, es muy habitual pues que te vayan cayendo ofertas por LinkedIn, y en la medida en que tienes opciones, pues cuando llega una oferta de una empresa que te mola, que quizás es más grande que la que estás, bien remunerada, haces un proceso de selección, te convencen, pues esto hace que en el sector del marketing digital haya rotación. Y esto es una realidad y es que no es opinable. Le podéis decir a cualquier SEO, oye, en el sector del SEO hay rotación, os va a decir, sí, hay mucha rotación, ¿vale? Yo aquí quiero también como dar un consejo a los compañeros si en algún momento se lanzan a hacer SEO y demás. Yo cuando veo currículums y me encuentro currículums donde sus experiencias laborales son de 6 meses, claro, eso me chirría un poco. Eso pasa una línea, ¿no? Que es demasiado, ¿no? O sea, 2 años para nosotros en nuestro sector es el estándar casi. Pero claro, 6 igual ya es demasiado, ¿no? Es como das esta mala imagen de cuando te acabo de enseñar ya te estás yendo, ¿no? 6 meses, desde mi punto de vista, es muy poco tiempo porque no te ha dado apenas no te has dado ese espacio para aprender sobre tu nuevo proyecto, para involucrarte, etcétera, etcétera. Entonces, igual que 6 meses me parece muy poco tiempo. Ventajas a nivel de rotación, pues en mi caso, por ejemplo, 3, 4, 5 años en un proyecto que te ilusiona, que le pones ganas, y luego quizás tu motivación cambia y quieres cambiar de proyecto por el motivo que sea y te encuentras ante otra nueva oportunidad con bastante facilidad, ¿no? Entonces, eso sí que es bonito. Diferencia mucho de los antiguos trabajos de antaño donde te pasabas toda la vida en un mismo trabajo y qué miedo que te vas a quedar en paro en un momento dado, ¿no? Total. A ver, yo creo que tener opciones es mejor que no tener opciones. Sin duda. Con lo cual, seguramente a las empresas no le hace mucha gracia, pero el hecho de que te estén llegando ofertas y oportunidades laborales, pues a nadie lo ofende. O sea, nadie se tiene que sentir ofendido porque haya gente que le quiera contratar. Voy a leer aquí 3 comentarios. Dice Karen que en el sector de la programación también pasa, evidentemente. O sea, a los desarrolladores la realidad es la misma que estamos describiendo. Nos dicen también, ¿cuál es el mejor lugar para buscar trabajo de SEO? Yo creo que LinkedIn, pero sin lugar a dudas, es la plataforma más importante en todo el digital, ¿vale? Y nos dice Maribel, que es un tema que también he estado leyendo por el chat, si es imprescindible saber inglés. Yo creo que no. De hecho, la mayoría de SEOs que conozco no hablan inglés. Ahora bien, ¿es algo bueno, positivo, te puede ayudar? Efectivamente, ¿sabes? O sea, sin ir más lejos, en Big SEO trabajamos con muchos proyectos que son de fuera de España y se habla inglés. ¿Qué pasa? Que cuando entran esos proyectos se le pueden asignar a las personas del equipo que hablan inglés, que no son todos, con lo cual es una facultad más, ¿vale? Ahora bien, si vas a trabajar en remoto para empresas de fuera de España, que también conozco muchos SEOs que lo hacen, que trabajan para empresas de Noruega, de Islandia, de Reino Unido, que obviamente en el norte de Europa, no es ningún secreto, se paga más que en España. Para estas posiciones, obviamente necesitas hablar inglés. Para trabajo internacional, lo más seguro es que lo necesites. Dentro de España, para trabajar de SEO, imprescindible no es, porque si no, pues la mayoría de SEOs que conozco hablarían inglés y no es el caso. De hecho, lo hablan bien pocos, ¿vale? Y esa es mi opinión. Y vamos a hablar, tema controversial, ya lo sé. Incluso voy a quitar la presentación. Porque la última vez, cuando hicimos este directo el año pasado, o sea, en las jornadas de 2023, hubo revuelo en el chat, ¿vale? Pues ¿de qué vas a hablar, Javi? Me tienes intrusismo expectante. Intrusismo en el SEO. Bueno. Yo creo, opinión personal, creo que es un sector en el que hay intrusismo. Porque, puesto que es una profesión bastante nueva, también hay mucho desconocimiento de realmente qué es el SEO. Pues hay mucha gente, yo creo que se pone la etiqueta de SEO y dice que es SEO, se pone a vender servicios de SEO haciendo despropósitos y creo que es una realidad que en muchos sectores no sucederá. Por ejemplo, yo me imagino que en el sector del derecho nadie se inventa que es abogado. Bueno, quizás te sorprenderías de ver lo que hay por ahí, ¿eh? El abogado es de los Simpsons, ¿no? Total. Yo creo que o eres abogado o no eres abogado, ¿no? En el sector del SEO, como es una profesión muy nueva, que mucha gente es autodidacta, otra gente ha aprendido pues haciendo, trabajando en una empresa, etcétera, pues que a veces es un sector en el que te encuentras intrusismo y que no solo pasa en el SEO.
pasa también en tema de redes sociales, en el tema de campañas de ads, ¿no? O gente que dice que hace de todo y realmente sabe muy poquito de cada cosa, ¿vale? Y no confundamos con el hecho de estar empezando o de no saber mucho. Esto es totalmente lícito. De nuevo, repito, es que ninguno nacemos sabiendo. O sea, para saber mucho de SEO, primero hay que saber poco de SEO. Esto es evidente y nos ha pasado a todos. Una cosa es desarrollar tu carrera profesional y que vayas aprendiendo cada vez más y que seas más pro, vamos a decir. Y otra cosa es no tener ni idea, decir que eres un experto y desinformar más que informar o estropear más los proyectos que tocas que posicionarlos. Esto es un tema seguramente con controversia. Ahora bien, mójate, Jaime. ¿Crees que estás de acuerdo o crees que exagero? ¿Quieres que discutamos? Entonces yo me pongo en el otro lado y te digo, no, que va a haber intrusismo. Mentira, eso es mentira. Javi, eso es mentira, rotunda mentira. No, a ver, ¿por qué hay intrusismo laboral en el mundo del SEO? Pues evidentemente, porque el mundo del SEO o el mundo digital en general no ha sido una rama que históricamente haya tenido una formación asociada. Entonces, yo, por ejemplo, vengo de estudiar periodismo como tal. Uh-huh. ¿Soy un intruso laboral por estar ahora dentro del mundo del SEO? No, porque no existía una formación específica de SEO en el momento en el que yo empiezo a trabajar dentro del SEO, ¿no? Entonces, lógicamente, ahora ya empieza a haber formaciones mucho más profesionales dedicadas al mundo del marketing digital, al mundo del marketing en general y al mundo del SEO de forma particular, lógicamente, y eso es lo que te va a dar esa profesionalización, ¿no? Que es por lo que yo abogo realmente, porque igual que yo salí de la carrera, muchos de los compañeros hay determinadas carreras y, bueno, compañeros que tengamos en Viseo que vienen de otras carreras, de cualquier tipo, de turismo, de psicología, de periodismo, compañeros que vengan de ninguna carrera, de otro tipo de experiencias laborales, de hostelería, etcétera, etcétera. Hay un montón de compañeros. ¿Qué sucede? Que parece que cualquiera está capacitado para hacer SEO. Y realmente, desde mi punto de vista, hacer SEO no es excesivamente complicado. Has puesto que hay una serie de características que deberían tener los compañeros SEO a la hora de ponerse a trabajar y de eso estoy de acuerdo, pero creo que la gran mayoría de personas están capacitadas para aprender SEO y para ejecutar SEO, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es hacerlo de una manera profesional. Entonces, para eso, desde mi punto de vista, hay que formarse. Hay que formarse por un lado y hay que ir teniendo experiencia. ¿Qué me he encontrado históricamente? Y lo voy a contar, creo que ya lo he contado en alguna ocasión. Yo tengo amigos, compañeros de carrera, que al acabar la carrera han empezado en el mundo del marketing digital. Han empezado en el mundo del marketing digital sin tener excesivos conocimientos, pero bueno, como puedo vender cualquier tipo de servicios, e insisto, el SEO es un servicio en el que yo voy a conseguir resultados al cabo de un año, pues te vendo un servicio de SEO y hay un montón de profesionales, por desgracia, ofreciendo servicios de SEO sin saber dar ese servicio o conseguir resultados con ese servicio, prometiendo resultados a un año. ¿Qué pasa? Que a un año llegas y no consigues resultados, porque no sabes cómo conseguir esos resultados. Pero bueno, has tenido un cliente durante un año, has sacado un cierto dinero y ¿qué pasa el siguiente, no? Entonces, eso es a mí lo que me molesta del intrusismo, entre comillas, laboral que hay dentro del mundo del SEO, que es que hay personas, compañeros que no son profesionales y que sí que dicen serlo, ¿no? Entonces, ahí se crea ese sentimiento de que no, es que el SEO no puede conseguir resultados nunca, es que el SEO no vale para nada, porque sí que ha habido históricamente un montón de compañeros haciendo un SEO que no vale absolutamente para nada. Pero si te formas, si trabajas en ello y te vas profesionalizando, perfectamente creo que cualquiera lo podría llegar a hacer y por supuesto que se pueden conseguir resultados y generación de negocio directa con este sector. Sí, de aquí decía José, bueno, que le decía a otra persona en el chat, ni te imaginas lo que acaba llegando a una agencia después de haber pasado por algunos SEOs, ¿no? Entre comillas, decía. Supongo que un poco en la línea de lo que estamos hablando, ¿vale? Yo creo que esto te lo he contado alguna vez. Yo tengo algún compañero con su agencia de marketing digital que vende un servicio de SEO, coge el teléfono, me llama y dice, Jaime, he vendido un servicio de SEO, ¿ahora qué hago? Ya lo he vendido, ahora qué hay que Real, hacer. ahora qué hago. Y es como... ¿Cómo va esto del SEO? ¿Cómo se posiciona? Dime el ABC, ¿no? Bueno, al final es un debate que no acabaría nunca. Cada uno puede tener su opinión y es respetable. Supongo que vosotros tendréis la vuestra o la iréis construyendo, ¿vale? Veo hay gente en el chat que pregunta que cuándo damos la clase de SEO. La clase de SEO es mañana. Supongo... Creo que está explicado en los emails e incluso en la página en la que os habéis apuntado. Hoy se habla del mercado laboral del SEO. Mañana, Masterclass con Romu, hablando de SEO, del de aprender y hacer,
¿vale? Esa es la clase de SEO. Y pasado mañana presentamos la nueva edición del máster de SEO, ¿vale? Solo por reubicar. Y vuelvo a la presentación. Y esto creo que es bastante evidente. Lo vamos a pasar bastante rápido. Creo que entenderá. Las modalidades de trabajo que hay como SEO, ¿vale? SEO en una agencia. Las agencias de marketing o incluso agencias específicamente de SEO son empresas que se dedican a dar servicio de SEO a otras empresas que quieren externalizar su parte de captación orgánica o incluso todo el marketing digital. Y aquí, pues, de hecho, detrás hay una. El modelo de negocio es bastante sencillo. Se trata de conseguir empresas que quieren hacer SEO. Tú contratas a una plantilla de SEOs que le da el servicio a esas empresas, ¿vale? Entonces, mucha gente está en el sector de SEO trabajando en agencias más grandes, más pequeñas, que hacen más servicios menos, pero el modelo de negocio es este, ¿vale? SEO in-house es cuando una empresa directamente monta su equipo de SEO, como pasa con muchísimos e-commerce que podáis conocer, webs que son grandes y tienen una envergadura como para decir, vale, voy a contratar a mi equipo de SEOs para tener los recursos en casa, ¿no? Por eso se llama in-house. Todos los medios de comunicación que podáis conocer también tienen SEOs. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Grupo Planeta. Grupo Planeta, que tiene dentro 100 o 200 empresas, también tienen SEOs internos. Lo que decía, e-commerce, MediaMarkt, el Leroy Merlin, el Corte Inglés, todas estas empresas tienen equipos de SEO. Entonces, eso sería SEO in-house, ¿vale? Empresas B2B, B2C, de cualquier otra característica. SEO freelance sería parecido al modelo de la agencia, pero una única persona, ¿no? Freelance es un término que se usa mucho en el mundo así digital, pero es ser autónomo de toda la vida, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Seguramente en el chat hay gente que es autónoma en España y sabe cuáles son esas cosas malas, ¿no? Pero hay mucha gente que, en lugar de trabajar para otros, pues se autoemplea y da los servicios directamente. Y luego estaríamos con proyectos propios, que es gente que ha empezado en el SEO y ha acabado montando su propio proyecto o que aprende SEO para hacerse a sí mismo el servicio y no tener que contratar a nadie, ¿vale? Yo conozco a SEOs que empezaron en una agencia, luego se pusieron de freelance y acabaron montando un e-commerce, ¿vale? Que esto no es que tengas que escoger una y ya está. Luego te puedes empezar a hacer una cosa o la otra en función de cómo avanza de la carrera profesional, ¿vale? Vamos a decir. Mira, dice por aquí Xavi, más malas que buenas. Depende del país, supongo. Tenemos gente ahora mismo viéndonos de todos lados. Cada uno tendrá su realidad. Pero yo conozco bastante SEO freelance y la verdad que a los autónomos en España habría que cuidarlos más, yo creo, ¿vale? Carrera profesional de un SEO. De nuevo, aquí estamos en las medias, ¿no? Vamos a ver casos que se suelen cumplir, pero no significa que nadie se pueda salir de la media y que una persona no haya conseguido ser SEO manager en menos de 3 años o en más, etcétera, ¿vale? Entonces, prácticas sin experiencia. Ese es el punto de hacer prácticas. ¿Os encontraréis una oferta laboral que diga, no, quiero a alguien de prácticas con 2 años de experiencia? Sí, algún loco habrá que pida esto, pero lo normal es que, ya que vas a hacer un contrato de prácticas, que a veces son remuneradas, a veces no, por suerte cada vez en más empresas son remuneradas, pues lo normal es que no te pidan experiencia, ¿vale? Por ejemplo, en Big SEO, remuneradas. Sí, bueno, en Big SEO se pagan, no me acuerdo, 700 euros. Os puede parecer más o menos. Por desgracia, aunque hay algunas empresas que se aprovechan un poco y no pagan, pero, de nuevo, esto ya depende de cada lugar, ¿no? Junior. Habitualmente Junior se da menos de un año. De nuevo, ¿te puedes tirar 1 año y medio como Junior? Sí, o sea, pudiera pasar si la empresa en la que estás no te da muchas oportunidades o incluso te está costando progresar profesionalmente, pues a veces se puede alargar un poco más. He conocido a gente que ha estado de junior 6 meses también, ¿vale? Specialist, ¿no? O consultor SEO, vamos a decir estándar, 1 a 3 años, más de 3 años senior y manager. ¿Por qué estáis viendo como la misma experiencia para estas dos posiciones? Por el hecho de que senior y manager realmente es lo mismo, es un SEO que ya es senior, pero el manager lleva un equipo, ¿vale? Dependiendo de en qué empresa trabajes, si estás a lo mejor de SEO in-house en una empresa donde eres el único SEO, pues serás SEO senior, pero no eres el manager de un equipo, no gestionas un equipo, con lo cual es el mismo perfil dependiendo del trabajo que haga, ¿vale? Y Head of SEO, que aquí ya nos vamos a algo muy específico y que, la verdad, no todas las empresas tienen, ¿vale? Head of SEO es
es que head, la traducción es muy mala, pues porque es como cabeza, ¿no? Pero es como el que lidera el departamento de SEO, ¿vale? Entonces, ¿qué empresas tienen Head of SEO? Aquellas en las que trabajan muchos SEOs que tienen un responsable de SEO por encima, vamos a decir, que en este caso tenemos aquí en la sala a uno, que es Jaime, en Viseo, que trabajan creo que 20 y pico SEOs, pues el responsable de todo el departamento de SEO es Jaime, ¿vale? Insisto, no todas las empresas tienen el Head of SEO porque ya es una envergadura y un tamaño de equipo grande como para necesitar esa posición, ¿vale? Salarios. Ya, para hablar de cosas controvertidas, pues seguimos. Bien, de nuevo, se pueden salir de la media, pero esta es la información que hemos sacado de Glassdoor y de Indeed, y además que yo, de nuevo, creo que se ajusta a la realidad del sector, y tú me lo dirás, Jaime, también. Yo, de nuevo, conozco a mucha gente que se dedica al SEO y creo que los podría ubicar en estas medias, ¿vale? De prácticas, depende, ya hemos dicho. En algunas empresas se paga, la mayoría, en algunas aún se paga, por desgracia. Consultor SEO Junior, entre 16 y 21, podría ser un baremo realista, ¿vale? A los que preguntáis, que ya lo sé, que no estoy mirando el chat, pero ya lo sé. ¿Esto es en España? Sí, evidentemente. O sea, no... para deciros los salarios medios de Francia o de otro país, tendría que ir a mirarlos, pero es un ejercicio que podéis hacer vosotros en estas plataformas. Entonces, de SEO Junior 16 a 21, brutos al año. Por descontado, no es un salario mensual, ¿vale? Ojalá. Bruto al año, ¿vale? Ahora dices, ¿cuánto es esto al mes? El salario se habla en anual bruto, ¿vale? Muy bien, Javi. Me encanta eso que has dicho porque es verdad. Aquí la gente, yo cobro X. ¿Cuánto ya, es? depende de cuánto pagues de IRPF. Entonces, para saber cuánto es al mes, pues te vas a una plataforma de salario neto y ahí se calcula. El SEO Specialist, ¿no? Que decíamos antes, 21-28. Consultor SEO Senior, 28-35. SEO Manager, 28-45. ¿Por qué parten de la misma base? De nuevo, porque es la misma posición. Lo que normalmente cuando gestionas gente, eso se paga más, ¿vale? Trabajar solo, aunque tengas muchos años de experiencia, versus trabajar con los mismos años de experiencia, pero llevando un equipo de 5 o 6 personas, pues eso se paga, obviamente. Entonces, normalmente es las posiciones en las que gestionas un equipo, pues habitualmente se pagan más, ¿vale? Y luego iríamos con Head of SEO, que de nuevo es una posición bastante específica, tiene que tenerla la empresa, pero que es el rango sin salirse del SEO y siendo asalariado, en el que los sueldos llegarían de 40 a 60 en España, en otros países de Europa o en Estados Unidos, casi el doble, ¿vale? Y seguramente en algún país de Latinoamérica, que habrá gente en el chat también, pues se pueda pagar un poco bastante menos. Esto depende de la realidad de cada país, ¿de acuerdo? Aprovecho para decir, si hay alguien por aquí escuchando que se ha apagado una cámara, la mía por suerte funciona, pero no vamos a ver a Jaime hasta que le cambiéis la batería o lo que sea, ¿vale? No he estado mirando el chat, pero estoy seguro que hay jaleo en el chat, porque siempre que repasamos cada año los salarios, siempre hay jaleo en el chat. No, pues vamos a ver qué comenta la gente, porque a mí me resulta bastante interesante también lo que has dicho. Esto es el salario de España, efectivamente. Sí. Pero ¿qué hemos dicho? Que es un trabajo que se puede hacer en muchas ocasiones en remoto. Y es siendo trabajador de una empresa. Si estás de freelance, puedes ganar el doble de esto. Porque quieras. Porque cobrarás más a tus clientes y tienes todas tus horas vendidas y cobras caro, puedes ganar el doble o el triple. Ahora bien, como sabrán todos los que son autónomos del chat, pues si eres SEO freelance, pues también es el que hace las facturas, el que hace las propuestas, lo haces todo el comercial. No eres solo SEO. Exactamente. Pero eso, ¿no? Que al final, pues también yo tengo el caso de compañeros que están trabajando para una empresa en España y están en otro país viviendo, donde el coste de vida sea inferior. Entonces eso también te da unas posibilidades muy interesantes. O al final estar también viviendo en España, trabajando para una empresa, como estabas mencionando, del norte de Europa, donde evidentemente tu calidad de vida también puede ser superior. Yo también conozco algunos SEOs que están trabajando para empresas, obviamente hablan inglés, ¿no? Pero trabajando para empresas fuera de España. De hecho, una de ellas es profe del máster y los sueldos son el doble, literalmente. Es una empresa del norte de Europa y es otra liga. Pero ya... hay que juzgar cada uno. Por ejemplo, hay aquí una persona en el chat que no para de trolear con los comentarios que dice, una miseria pagan. Yo entiendo que esta persona pues debe cobrar como 10.000 euros al mes y por lo tanto esto le parece calderilla, ¿sabes? Le parece como
Esto no es suficiente. No vale mi tiempo, ¿sabes? En fin, como siempre, cuando se habla de dinero, sobre todo en España hablar de dinero no se estila, con lo cual, pues, entiendo que admiten muchas opiniones y son válidas, ¿eh? No hay problema. Bien, dice Jali Cruz. ¿A ustedes les va mejor trabajando en agencia que ser autónomos y tener sus propios proyectos como expertos en SEO? Mira, yo llevo toda mi carrera en el SEO en agencia. Seguramente es una anomalía. Normalmente la gente no está tantos años en agencia. Trabaja en agencia y lo usa como trampolín, ¿no? Como para luego ir a una posición de in-house, porque normalmente en in-house se paga más que en agencia. Pero es una decisión personal. Yo tengo mucha gente, incluso con los que empecé, la mayoría han montado sus agencias o están de freelance. Depende un poco de la personalidad de cada uno. En mi caso, sigo en agencia porque me gusta estar rodeado de mucha gente que sepa más que yo. Cuando trabajas solo de freelance, ¿puedes hacer más dinero? Sí. También a qué coste, ¿eh? Porque, de nuevo, si estás de freelance, haciendo propuestas, cerrando clientes, hablando con el que te lleva las facturas, con tal, no es lo mismo que estar en una agencia, ¿vale? Pero yo premio estar rodeado de mucha gente que sepa más que yo y de freelance. De hecho, lo hemos hablado hasta en algún podcast, pues no tienes eso, ¿no? Estás solo y no tienes en qué apoyarte o gente trabajando alrededor que sea muy buena de la que aprender, ¿ale? Yo, de hecho, precisamente, cuando vine a Vixeo, yo venía de eso iba a decir, que in-house. En este caso Jaime ha hecho el camino opuesto al típico, que es de estar en in-house, en una empresa, y volver a una agencia. Que eso es casi tan anomalía como lo de estar 10 años en una agencia. Sí. Bueno, y al final para mí también fue esa parte fundamental, el hecho de... Yo siempre había trabajado como SEO, había estado en agencias no específicas de SEO, donde hubiese tanto profesional de SEO trabajando, y eso me llevó luego a como SEO in-house, como experto en SEO para determinados departamentos de empresas como tal, pero a mí me apetecía trabajar también para una agencia específica de SEO, para estar rodeado de otros profesionales que estuviesen haciendo lo mismo, para estar a la vanguardia de los conocimientos porque es un sector que, quieras que no, también es bastante cambiante, ¿no? Entonces necesitas estar, ya lo hemos dicho, tener actualidad en tu día a día, estar con todos esos conocimientos. Y a mí me llena mucho el tener un equipo de profesionales que estamos trabajando todo el día en lo mismo, y creo que los avances que puedes conseguir dentro de una agencia no son los mismos que experimentas como in-house. Para mí eso es una realidad. Siempre lo decimos aquí de manera informal, que es que 2 años en una agencia pueden equivaler perfectamente a 4 o 6 años como SEO in-house, por los conocimientos que adquieres, proyectos que ves, etcétera, etcétera. Tampoco es una decisión que es como empiezo trabajando en un sitio, me tengo que quedar aquí para siempre. Si la mayoría de gente hace 3 o incluso las 4 cosas de las que hemos hablado y va pasando, son fases, ¿no? Y vas pasando entre una y otra, ¿vale? Vamos a estar charlando aquí con el chat y respondiendo algunas preguntas, o sea, responded lo que queráis, pero quiero volver a insistir en que mañana a las 5, clase de SEO, ¿vale? Ahí hay que venir con notas para apuntar y todo, ¿vale? Y pasado mañana presentamos la nueva edición del máster de SEO, de Vixeo, ¿vale? Con lo cual, lo de mañana no os lo podáis perder porque vamos a hacer una clase con Romu chula, ¿vale? Y vamos a por el chat. Bueno, gracias a todos. Esperamos que os haya interesado. Vamos a estar aquí un ratito respondiendo preguntas. Bien. Yo ahora las he perdido de pantalla, Javi. Así no, que las tienes, yo las tengo, yo te las ayudar. Leo. Aquí hay gente que... Aquí hay una persona de Sydney que dice que en Australia son 120K. Bueno, sí. En Estados Unidos también van por ahí los tiros. El de Junior, ¿eh? 120K, el de Junior. De prácticas. Pero bueno, a ver, cada país pues tiene su situación. También hay gente que dice, aquí en Colombia no está tan bien valorado. Yo, con lo de el SEO en Latinoamérica, que trabajamos con algunas empresas de allí, sí que tengo una opinión, y es que el SEO ha penetrado antes el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que el de España. Y la publicidad últimamente es tan cara, no para de aumentar año tras año, que el SEO en Latinoamérica va a explotar. O sea,
Es que no hay otro camino. Cuando las campañas de anuncios no son rentables, que es lo que pasa en Latinoamérica, en Colombia, que le llamáis la pauta, ¿no? Que todas las empresas hacen pauta. Los anuncios de hoy valen 2 o 3 veces más que hace 2 o 3 años. O sea, se están multiplicando el precio. Cuando las campañas dejen de ser rentables, todo el mundo va a correr a querer hacer SEO y el sector del SEO va a explotar en Latinoamérica. Es que no queda otra. Igual que ha pasado en Estados Unidos, luego en toda Europa, en Latinoamérica también tiene que suceder. O sea, no os quepa duda. Lo hablo mucho en el máster y es que tiene que pasar, ¿vale? En España pasó un poco también, ¿no? A raíz de la pandemia, donde se empezó a hacer mucha más publicidad directamente por un Y luego montón se de empresas. encareció y todo Se el mundo a hacer encareció SEO. y muchos de esos clientes luego vinieron diciendo es que ya no son rentables las campañas que... Y que por otra estoy parte, haciendo. que en Latinoamérica ya se hace SEO, que tampoco me malinterprete nadie, porque aquí en Viseo trabajamos con muchas empresas de Latinoamérica, especialmente de Colombia y de México. Con lo cual, mercado hay. Que no sea tan grande como en España, probablemente, pero es que esto va a suceder, ¿vale? Bien. Más preguntas. Aquí hay gente ya que se quiere ir a Australia. Que supongo que serán los que han dicho antes que hablaban inglés, porque si no... Dice Álvaro, cuando te reúnes con un cliente, realizas una especie de consultoría. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta al estudiar el proyecto del cliente para abordar la estrategia de SEO? A ver, la primera vez que te reúnes con un cliente normalmente va a ser más por la línea de cerrar la propuesta, ¿no? Entonces, normalmente hay una parte comercial y cuando empiezas a trabajar con el proyecto, que supongo que es a lo que te refieres, tienes que hacer una reunión inicial como para entender que el cliente te cuente todo sobre el proyecto, todo lo que han hecho a nivel histórico, a qué se dedican, cuál es el modelo de negocio, que te cuente sobre tener información, ¿vale? Y ahí lo que haces tú es ponerte a hacer tu propio análisis con la información que te ha dado el cliente y te tienes que meter a revisar la analítica, ver cuál es la tendencia del proyecto, ver cuál es el posicionamiento de las keywords, ver cuál es la tendencia del tráfico, si están creciendo o por lo contrario ves alguna caída rara y análisis de la demanda, auditoría técnica. Bueno, podríamos estar aquí 3 horas, pero es todo, bueno, es todo lo que conforma la estrategia inicial que haces cuando empiezas a trabajar con un proyecto, ¿vale? De nuevo, que veo a gente en el chat diciendo que quiere aprender de SEO. Mañana a las 5, ¿vale? Es la clase de SEO. ¿Ya hemos recuperado a Jaime? Sí, me han recuperado hace un ratito. Vale, no sabía si Ya estoy. Sí, seguía sin salir ahora. Dice, Jorge, cuando se habla de resultados, ¿cómo cualificar eso? Al cabo de determinar el tiempo que debe haber, determinar la cantidad. A ver, creo que está mal redactado, pero determinas los clics. ¿Cómo se cuantifican los buenos resultados? Dice Jorge. Claro, pues mira, eso quizás sea uno de los puntos que hemos tocado previamente, que es que los resultados no los puedes cuantificar en algo como la visibilidad, que correspondería a herramientas como Sistrix que tienen su propia gráfica de visibilidad, o a las impresiones dentro de una herramienta como Google Search Console. No lo puedes tampoco cuantificar siquiera con el volumen de clics de Google Search Console, ni siquiera con el número de sesiones que tengas a través de una herramienta de analítica como pueda ser Google Analytics 4, porque al final puedes estar consiguiendo tráfico a un proyecto y que no tenga absolutamente ningún impacto. Suele pasar, un caso muy habitual es con los contenidos informacionales. Yo puedo crear un contenido de blog que tenga una alta demanda de búsquedas, que consiga posicionarlo y que eso me genere mucho tráfico, pero que no genere impacto real en el negocio del cliente. Entonces, realmente, las 2 métricas principales que podrían generar impacto en un cliente sería el volumen de ingresos. Ves si existe una modificación directa en el volumen de ingresos, puedes llamar volumen de ingresos, puedes llamar número de transacciones, etcétera, etcétera. Y un montón de proyectos que son de leads, es decir, de captación de formularios, de contactos de personas, realmente es como nosotros medimos el impacto, tanto en leads como en ingresos. Yo siempre recomiendo es irte a lo que hace el cliente, lo que le hace ganar dinero al cliente, que eso va a depender del proyecto, y de ahí bajas hasta que llegas al SEO. Es decir, el cliente gana dinero porque es un e-commerce y vende productos, ¿no? Pues tú cuando empiezas a trabajar con el proyecto, tiene una situación inicial, tú lo que tienes que hacer es que sus ventas, ¿no? O sus pedidos aumenten y generen más ingresos de los que cuesta tu servicio. Eso es lo que hace que el servicio sea rentable. Tú trabajas con un abogado. Vamos a recuperar al abogado del que hablamos antes. ¿Cómo gana dinero el abogado? Pues recibe leads, ¿no? Formularios de gente interesada y los que cierra se convierten en clientes y le pagan, ¿no? Pues tú tienes que conseguir que se incrementen los formularios, los leads cualificados que recibe ese despacho de abogados
y que esos clientes paguen más dinero del que tú cuestas. Eso es una estrategia rentable, ¿vale? Dice Isaac, ¿recomiendas cobrar un salario mínimo por hora? Supongo que se refiere para los que son freelance, ¿vale? Un salario mínimo. A ver, yo creo que el mínimo para una persona que no tenga conocimientos o mucha experiencia, es que, no sé, 20 la hora me parece lo más bajo. Me parece bajísimo, pero 20 la hora me parece lo más bajo que pudieras cobrar si dijeses, bueno, no tengo experiencia, quiero conseguir algún proyecto para aprender, para tener un caso de éxito. Me parece un precio regalado. Lo normal para freelance, precio hora de freelance, seguramente en España estén entre 40, 60, 80. Yo creo por ahí debe ir el precio hora de freelance en España. Estoy pensando en gente que conozco que son freelance, pero... Te estás mojando, pero bien, ¿eh? Me sorprende, Javi. No. Es muy difícil. Yo me he encontrado a veces que compañeros me han hecho esta pregunta. Oye, ¿cómo hago un presupuesto de SEO o a cuánto debo valorar mi hora, ¿no? Y al final creo que cada uno debe valorar su hora en función de las necesidades que tenga, de la experiencia que tenga, etcétera, etcétera. A mí me parece muy difícil cuantificarlo, pero me quedaré con tus números entonces. La vida del freelance, lo que hablábamos antes, calcular costes, tal, margen. Que, por cierto, nos están haciendo preguntas sobre el máster de SEO. A ver si ahora se ve. Eso es. Es que antes se ha quedado pillada la presentación. No he dicho nada, ¿vale? Pero empezaba la ronda de preguntas. Y recordad que estas son, para la gente que pregunta del chat, que son las jornadas de SEO del máster de SEO de Big SEO. Y como su nombre indica, hacemos esto cada vez que lanzamos el máster. Con lo cual, el día 7, y ya acabo con la cuña publicitaria, el día 7 es el último para apuntarse al máster. Empezamos el día 8 con la nueva edición del máster de SEO de Big SEO, que tiene un montón de novedades. Es una formación top, que vale la pena que reviséis y que el día 29, es decir, pasado mañana, estaremos presentando por si alguno tiene curiosidad, ¿vale? Y ahora seguimos con las preguntas. Dice Juan, ¿se puede tener resultados SEO en un proyecto en 3 o 4 meses? Hemos hablado antes al respecto, probablemente no estabas, y yo te digo que depende. En muchos proyectos 3 o 4 meses es un periodo realista, y en un sector muy competido con una web nueva, pues a lo mejor 3 o 4 meses no es realista y tienes que estar más meses, ¿vale? Es que luego también, ¿cuántas horas estás trabajando al mes en eso? Claro, es que los meses pueden ser de hacer una tarea de 1 hora es que efectivamente, o de estar full time todo el día, ¿vale? Un compañero que trabaja 8 horas al día en el proyecto, etcétera, etcétera. Dice Diego 10, ¿cómo lograr que las URLs posicionadas conviertan en leads? Bueno, al final depende del sector, de nuevo. En el caso que estaba diciendo antes de una web de abogados, pues tienes que tener CTAs, ¿no? Llamadas a la acción, formulario, intentar que el usuario todo lo que quiere encontrar lo resuelva esa página, la intención de búsqueda, ¿no? Si yo estoy buscando abogados laboralistas en Barcelona, ¿vale? Pues me tienes que llevar a la página correcta de tu web donde sale toda la información relevante al respecto sobre por qué eres el mejor bufete de abogados y que me invites a contactar contigo, ¿no? Teléfono, WhatsApp, formulario, llamadas a la acción para que me lleven en cualquier momento a scroll o a la página donde tengo que contactar. Son temas de conversión, digamos. Pero las visitas deberían transformarse, en conversiones. De eso va el SEO. Es lo que hablábamos al inicio, ¿vale? La gente nos pregunta si aparte del máster tenemos formaciones menos avanzadas. El contenido que tenemos gratis en YouTube, ¿vale? Es lo menos avanzado, digamos. Lo más avanzado es el máster y es donde hacemos más horas de clase, evidentemente, ¿vale? El precio ahora depende del mercado, dice Bruno, obviamente. O sea, un precio ahora que yo te pueda decir que para España es bueno o muy bueno, seguramente, pues antes que hablábamos para Australia es ridículo. Entonces, todo se ajusta, obviamente, a la realidad del mercado. Mira, con respecto a eso también, al final, si tú tienes idiomas y estás como freelance y eres capaz de ofrecer tus servicios a empresas de Australia, lo que vas a provocar es que, bueno, puedes adaptar tu salario a lo que quieres ganar por hora a ese mercado o ser un poco más barato, ¿no? Que esto ha pasado históricamente en el mercado de los desarrolladores. Sí, total, exacto, esto pasa muchísimo. Dice Paul, 333, ¿cuánto? Son 333, 12 meses, que es el máximo de cuotas del máster, ¿vale? Puedes hacer el pago en una cuota, que entonces tienes un descuento de 500 euros, que había gente que preguntaba por los descuentos. Descuento de 500 euros para una cuota
Y si no, pues el pago normal, que son 333 hasta 12 meses, ¿vale? Máster presencial online, totalmente online. Todas nuestras formaciones de momento son online, ¿vale? Dice Jali, creo que la teoría de que cuando se encarece la publicidad las empresas van a hacer, sienten la necesidad de hacer SEO es real. A ver, en España, de nuevo, que no es que el SEO haya nacido ahora. O sea, insisto, que Jaime, más que yo incluso, que lleva viendo agencias y profesionales de SEO en España hace más de 10 años, ¿vale? Pero sí que se ha notado la pandemia porque la publicidad hoy es el doble o el triple de cara que hace unos años, con lo cual la gente busca alternativas, ¿vale? Dice Víctor, ¿quiénes son las empresas o personas que normalmente buscan el servicio de SEO? Te diría que casi todo tipo de negocios. Aquí en Big SEO trabajamos con empresas B2C, B2B, es que e-commerce, empresas locales, empresas internacionales, cualquier sector en el que haya demanda, es decir, que haya búsquedas en Google. Te he puesto un ejemplo de abogados, pues tú, ¿cuántas cosas compras por Internet? Pues una barbaridad. O sea, hoy en día prácticamente todo se compra por Internet, significa que hay búsquedas y que posicionar en esas búsquedas es rentable y genera retorno para las empresas que están posicionando, ¿vale? Compras o consultas directamente, porque es que tenemos restaurantes incluso, que sí, parece, ¿por qué un restaurante? Porque a la hora de generar reservas también claro, lo haces a través de Internet. Total. De hecho, dice Junior, recomendaciones para posicionar una inmobiliaria. Las inmobiliarias, al igual que los restaurantes, son proyectos de SEO local. Tienes que hacer SEO local. No te puedo dar ahora una clase de SEO local, ya la doy en el máster. Duraría unas cuantas horas, pero si quieres investigar, SEO local es lo que tienes que hacer porque las búsquedas del mercado inmobiliario son siempre geoposicionadas, ¿vale? Bien. ¿Es poco ético el Black Hat? Dice Hernán. Sí. Es una estrategia más. No, es poco ético dependiendo para quién lo hagas. Si lo haces para una web que es tuya, pues tú eres el responsable de lo bien o mal que te salga. Si te cargas el proyecto, pues como es tuyo no pasa nada. Hacer Black Hat para clientes es un despropósito porque implica un nivel de riesgo y seguramente algo con lo que no están de acuerdo, ¿vale? La gente dice por aquí también, ¿cuánto dura el máster? El máster dura 6 meses, pero el acceso es vitalicio, ¿vale? Y de hecho lo puedes hacer en más meses. Entonces, la formación, el plan de estudios es de 6 meses, pero si quieres hacerlo en más meses no hay ningún problema y el acceso lo tienes para siempre con el contenido actualizado, ¿vale? Dice Álvaro, tengo un proyecto de e-commerce y quiero aprender SEO y llevarlo a otro nivel. Porque considero que es un área muy importante de mi proyecto. ¿Crees que debería tener habilidades de SEO? Si en tu sector, no conozco tu e-commerce, ¿vale? Pero si en tu sector hay búsquedas, por descontado. O sea, es que es un canal de captación de los más rentables, ¿vale? Porque no tienes que pagar constantemente el tráfico. O sea, los dos grandes canales de captación son el SEO y la publicidad de pago. La publicidad de pago tiene la inmediatez, que es lo que no tiene el SEO. Puedes tener resultados inmediatos, pero pagando el tráfico. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros la visita, ¿no? Lo que sea, dependiendo del sector. En cambio, el SEO es más medio-largo plazo, pero no tienes que pagar el tráfico. Con lo cual, esos son los dos pilares de captación. Uno tiene sus ventajas y sus desventajas y viceversa. El SEO para un e-commerce, me tendrías que decir el sector, pero lo más probable es que haya demanda y por lo tanto tengas un montón de volumen de negocio en Google como para posicionarlo, ¿vale? Y que luego hay una previsión también, ¿no? De un poco de cambio de las SERPs relacionadas con la inteligencia artificial y demás. No sé si mañana hablaréis un poco de esto, pero el ir hacia el Google Shopping orgánico también es una realidad. Y eso para un e-commerce es fundamental. Dice por aquí Alfredo, ¿cuánto le pagan al Beagle que hay por ahí detrás? En comida le pagamos. Le pagamos en comida, que siempre está en la cocina viendo a ver qué rasca, ¿vale? Pregunta Santiago, ¿hay algún descuento para el máster? El único descuento que tenemos es pago de una cuota, ¿vale? Y descuentos para exalumnos, ¿vale? Si hay alguien por aquí que ha estudiado ya con Big SEO, sí que puede solicitar, escribiendo a la academia, un descuento de exalumno, ¿vale? Esos son los descuentos que hacemos. No hacemos ofertas nunca, ni hacemos Black Friday, ni hacemos estas movidas. El precio del máster es el que veis en la web, ¿vale? Dice Héctor, quizás esta pregunta es para mañana, pero a la hora de hacer on-page, ¿cómo hacéis cuando el cliente tiene su propio CMS? A ver, Héctor, normalmente cuando el proyecto tiene su propio CMS, tiene un equipo de desarrollo, ¿vale? Es cierto que una web hecha a medida es difícil trabajar con ella porque no sabes cómo la han hecho, ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero habitualmente quien tiene dinero para hacer una web a medida
habitualmente tiene dinero y tiene para pagar a un equipo de desarrollo que está manteniendo la web y haciendo mejoras, ¿vale? Con lo cual, habitualmente tú como SEO lo que haces es contactar con ese equipo, ir diciendo las tareas que tienen que hacer, revisándolas, etcétera, ¿vale? Y yo creo que, bueno, son las 8:20. Vamos a... Las 6:20 en España. Ay, las 18:20, perdón. Dice Isaac, si tienes experiencia, ¿tienes que tomar el máster desde el inicio? Sí, el plan de estudios está diseñado para que se siga en un orden específico. Y esta es una conversación que tengo con muchísima gente que empieza el máster de yo ya sé de SEO, las primeras clases me las puedo saltar. No te las puedes saltar, porque la gente que sabe de SEO también aprende en el máster. Y hay muchas veces que las bases del SEO y muchos procesos que uno piensa que sabe, vas a escuchar a un profesional que te va a explicar cómo lo hace él, que eso siempre suma, y muchas veces te vas a dar cuenta de decir, esto que sabía hacer, pues no lo sabía hacer tan bien como yo creía, ¿vale? Voy a ser muy informal, pero voy a decir, lo tienes que hacer desde el principio porque te va a reventar la cabeza. No eso es porque haga Javi las primeras clases del máster, que también es verdad, bien. Pero las primeras clases del máster te revientan la cabeza y piensas que sabes hacer SEO y te encuentras con otra realidad totalmente diferente. Dice Hernán, ¿hay especializaciones específicas dentro del SEO? Sí, realmente también hay especializaciones. Piensa que existe el SEO de medios, por ejemplo, que es el que usan el SEO aplicado a medios de comunicación, que es bastante diferente al de las webs normales. El SEO para Amazon, SEO para YouTube. Se puede hacer SEO incluso en Booking, en TripAdvisor, ¿no? Entonces, dependiendo de la plataforma, incluso especializado en SEO local, en SEO internacional, te puedes especializar, ¿vale? Todas esas asignaturas las tenemos en el máster para que cada uno curse y aprenda del SEO que más le interesa o en el que se quiera especializar, ¿vale? Vale, a ver, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Llevamos casi 1 hora y media, ¿vale? Veo bastantes preguntas. Pero bueno, 1 hora y media yo creo que es una buena sesión. Además que seguimos mañana. Recordad que mañana a las 5 super clase de SEO que no os podéis perder, ¿vale? Entonces, os espero ahí a todos. Vamos a hacer un par más rápido, así ronda rápida. Dice Hamilton, ¿SEO para clínicas estéticas? Sí. De hecho, en Barcelona las clínicas estéticas grandes todas tienen agencia de SEO y es un sector que, como se habla de salud, tienes que tener en cuenta el EEAT, que es una de las muchas cosas que hablaremos mañana, ¿vale? Así que pásate por mañana. ¿Cuál es el descuento para exalumnos? Dice Julián, depende de la formación que hayas hecho. Escribe a academy@bixeo.com o envía un WhatsApp a la academia y te darán el descuento. Para alumnos de la Armada hay descuento, sí. Toda esta gente que está preguntando de la Armada, tenéis descuento de 150 euros, ¿vale? Entonces, escribid un mensaje ahí a la academia y que os pasen vuestro descuento. Tenéis que decir cuál era vuestro usuario en la Armada, ¿vale? Están muchas preguntas de inteligencia artificial que se van a resolver mañana. El máster de SEM son solo 150 euros. El descuento del máster de SEM no sé exactamente, es más. Para los alumnos del máster es el descuento más grande que damos, ¿vale? Y esto va a ser todo. Lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por habernos aguantado 1 hora y media. Mañana nos vemos, no os lo perdáis. Esperamos que os haya gustado. Los que no habéis llegado al inicio, no os preocupéis que mañana por la mañana tendréis en vuestra bandeja de entrada el email con la replay. Gracias, Jaime, y nos vemos mañana. A ti por invitarme. Hasta mañana. Chao. Solo para discutir, ¿eh? Chao.